Gracia y paz, les habla de nuevo su amigo en la fe Alan Mon, y ahora, vi oportuno hacer un video para fundamentar algo que niegan rotundamente los protestantes aludiendo que la única piedra sobre la cual se cimenta la iglesia de él es él mismo. Como en todos mis videos, usaré la misma Biblia protestante, para lo cual, todos los versículos que citaré tienen sus paralelos en nuestras Biblias católicas, sea para fundamentarles a ellos, o, sea para profundizar usando nuestras Biblias. Sin mayor demora empecemos. Lo que nos dicen los protestantes. Como bien sabemos, el Señor Jesús es la roca en la cual se fundamenta la iglesia que Él mismo nos dejó, pero los protestantes pretenden excluir a toda aquella autoridad dejada por Cristo mismo, bajo la frase de, solo Cristo salva, cosa cierta, pero el problema nace de la exclusión de la autoridad de la iglesia de la cual habla ampliamente la Biblia, y trataré en otro video que hablará de la autoridad de la iglesia. Veamos lo que el Señor Jesús mismo dijo con respecto de la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. A esto, los protestantes dicen que Jesús se refería a él mismo como roca, como piedra angular sobre la cual está cimentada su iglesia, cosa que no tiene mucho sentido en este versículo, puesto que no tendría lógica el empezar refiriéndose a Pedro para no referirse a él y hacer referencia a la misma roca que es él, es decir, Jesús no dice. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, pero, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para circunscribirme al tema del video, dejaré el tema específico de Pedro para otro video. Volviendo al tema de ver si es que es bíblico el pensar que solo Cristo es piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia, veamos las referencias que nos citan los protestantes cuando oyen acerca de la potestad de Pedro de haber sido roca de la iglesia. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Salmo 62, 7. Cosa completamente cierta, pero como veremos luego, cuando se habla en la Biblia, sobre el hecho de que solo Dios sea roca, es en cuanto a salvación y base de toda confianza, para lo cual, recomiendo vean el video de Confiar en el hombre según la Biblia, en el que compruebo que el hecho de confiar en el hombre y tener la base de toda confianza en Dios son completamente coherentes y que por extensión, el hecho de que una persona pueda ser roca sobre la cual se fundamenta la iglesia, no reemplazando a Cristo ni de alguna manera complementando su labor aludiendo a que necesita ayuda del hombre para poder cumplirla, sino que según su mandato cumplen ello, puesto que es el mismo Dios quien invita al hombre a formar parte de su mismo plan de salvación, cosa que menciono además en mi video de Jesús como mediador según la Biblia. Ahora, veamos lo siguiente. Cristo piedra angular, piedra principal. Veamos lo que nos dice la Biblia con respecto a la forma en cómo Cristo es piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia, no siendo él la única piedra como nos dicen los protestantes, sino la principal y más primigenia roca de fundamentación de la misma. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4, 11, Lucas 20, 17. Vemos que, incluso la misma Biblia protestante no dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la única piedra del ángulo. Sino que nos dice que Cristo, como piedra, es la cabeza del ángulo, es decir, que de muchos cimientos, Él es la cabeza de los mismos y sobre la cual se basan todos los demás cimientos. Veamos otras referencias. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Incluso desde el Antiguo Testamento, se habla de que Dios mismo, al cual desecharon los infractores del pacto antiguo, no es la única piedra sobre la cual se fundamenta el pueblo de Dios, sino la cabeza del cimiento sobre el cual se fundamenta su pueblo, su iglesia. Comprobemos este punto con lo que nos explica el libro de Pedro en el Nuevo Testamento. Por lo cual, también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creeréis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. 1 Pedro 2, 6, 7. Pedro incluso explica, que el hecho de que se diga que Jesús es cabeza del ángulo, significa que Él es la principal piedra de entre las muchas que pueden haber sobre las cuales se fundamenta la única iglesia. No dice que Él es la única piedra, puesto que en estos términos hablando de cimientos de la iglesia, Jesús es la principal, mas no la única.
Si él fuese la única, no tendría sentido el decir que sea la principal, pero incluso al afirmar que es la principal, se evidencia la supremacía que él tiene, siendo Dios, sobre las otras piedras que sustentan la iglesia. Y cuando la Biblia en otros pasajes habla de que solo Dios es nuestra roca, no se habla en referencia a cimientos de la iglesia, sino solo en cuanto a salvación y en cuanto a base de toda confianza. Veamos ahora lo que nos dice la Biblia misma sobre la potestad que Dios mismo da a otras personas para ser fundamentos vivos espiritualmente sobre los cuales se cimenta la iglesia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 20. Es la misma Biblia la que nos dice que no solo Cristo es fundamento de la iglesia, incluso pone como cimientos a otras personas y especifica lo que venimos diciendo, que, de muchos cimientos de la iglesia, Cristo es el principal mas no el único, incluso, coherentemente con lo que decimos, el que, pueden haber otros fundamentos de la iglesia, pero Cristo es el inamovible. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. A lo que se refiere esta cita, es que, al ser Cristo la principal piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia, no puede moverse ni pretender reemplazarse, cosa que creen los protestantes que nosotros hacemos, al hablar y demostrar en videos como este, la potestad de los ministros de la iglesia que tienen recibido de parte de Dios para poder formar parte del plan de salvación. No se puede hacer esto, quitar a Cristo como roca para poner a alguien distinto, pero sí se puede cimentar sobre lo que ya está puesto para seguir edificando la iglesia, lo cual no significa reemplazar a Cristo para poner en su lugar al Papa como nos quieren hacer creer los protestantes. Veamos lo siguiente. Apóstoles como cimientos. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, 14. Vemos que en la visión de Juan sobre la iglesia, nos dice que la ciudad que representaba a la iglesia no solo tenía a Cristo como única roca, sino que tenía 12 cimientos, los cuales eran los 12 apóstoles, tal y como dice el pasaje de Efesios 2, 20, de que la iglesia se fundamenta sobre los apóstoles, mas no solo de Cristo como nos quieren hacer creer los protestantes, puesto que son ellos, después de Cristo, los principales fundamentos de la iglesia, dentro de los cuales, Pedro es el primero de entre esos 12 que están después de Cristo, como dije que trataré en otro video de manera más específica. Ahora veamos lo siguiente. Rol de arquitecto. Veamos ahora que relacionado al tema de lo que se fundamenta sobre la iglesia, la misma Biblia nos dice algo distinto a lo que nos dicen los protestantes, de que supuestamente Jesús es la única roca sobre la cual se fundamenta la iglesia y que todo aquel que lo sigue a él, dejándose guiar por sentimentalismos e interpretaciones muy subjetivas de la Biblia, llevando a una amplia gama de relativismos de la verdad única de Dios, es parte de la iglesia. Es decir, que no importa la unidad perfecta de la iglesia, sino solo el sentimiento en común de cada uno que quiere seguir a Cristo sin importar lo que sea que interprete, y que ese gran grupo de relativizadores de la verdad de Dios, crean lo que crean, son la iglesia de Cristo. Veamos, volviendo al tema, lo que nos dice la Biblia sobre los fundamentos de la iglesia. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 10. Claramente no se habla en singular, sino en plural, hablando de los, más de uno, fundamentos de la iglesia, y cuyo arquitecto y constructor es Dios, mas no dice que solo Dios lo sea, sino que, como mencioné antes, es Dios mismo quien invita al hombre a formar parte de su mismo plan de salvación, dándole verdadera potestad y capacitándolo con ayuda de la gracia para poder ejercer la labor que tiene. Veamos el ejemplo de Pablo, el cual, al igual que los sucesores de los apóstoles, siguen edificando la iglesia para que ésta persevere y se perpetúe el pacto de Cristo. Conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 3, 10. Incluso vemos no solo que Pablo se pone como arquitecto, sino que incluso dice que él mismo pone el fundamento y otro edifica encima, vale decir, que él como ministro de la iglesia, capacitado por el Espíritu Santo, tiene potestad para poner fundamento y edificar, y otro en un futuro pueda hacer lo mismo y seguir perpetuando la iglesia por las generaciones. Y esto puesto que Cristo dio verdadera potestad a su iglesia para poder actuar no con potestad propia, sino con la recibida de Dios, como hablo en mis videos sobre la confesión sacerdotal en la Biblia, y el de confiar en el hombre según la Biblia.
Veamos ahora en cómo se puede desmentir el hecho de que los protestantes pretendan basarse en algunos pasajes de la Biblia para aludir a que solo Dios es la roca sobre la cual se fundamenta la Iglesia, ajustando y trivializando los versículos que hemos visto y que además esos versículos hablan de Dios como única roca, pero solo en cuanto a salvación y base de toda confianza. Solo Dios es roca de salvación. Como expliqué, los versículos que usan los protestantes para aferrarse a la idea de que solo Cristo es roca de fundamento de la Iglesia y no la principal como dice claramente el pasaje de 1 Pedro 2, 6, 7, se refieren a la potestad única de Dios de ser roca la cual nos da la salvación y base de toda nuestra confianza y vale decir, base de nuestra fe. Veamos. No tembléis ni temáis. No os